Ayer el presidente ha dicho algo que ya se intuía iba a ocurrir, que los 37 millones de vacunas restantes que estábamos negociando con Sinopharm están como, aunque no ha sido del todo claro, como que en suspenso. O sea, que tendría que terminar, interpreto yo, aclárame si me equivoco, por favor, Antonio, tendría que terminar el estudio y tendría que terminarse alguna negociación que desconocemos. ¿Qué saben ustedes en el Comando de Vacunas sobre esto? No, ¿Sobre ellos han qué ha pasado con Sinopharm? Sí, ellos presentaron información insuficiente para dar un registro sanitario según la última ley que se dio, no tal como se dio con Pfizer. Las normas dicen de que hay que presentar un estudio con cierta información que se requiere, datos de los estudios clínicos básicamente, porque con esta nueva ley lo que se hace es dar un registro condicional, ¿no es cierto?, por un año. Antes un registro te duraba 5 años y se renovaba prácticamente automáticamente. Ahora no, para estas vacunas se cambió la ley y se dio un registro condicional, temporal por un año y con solamente estudios de fase 3. Entonces, aparentemente Sinopharm todavía no ha completado la tabulación de los estudios de fase 3. Me imagino que le está faltando también la data de Perú, porque Perú son 12.000 voluntarios. Y ojo, 12.000 voluntarios de un estudio de 33.000, estamos hablando de más de casi 36%, se hizo en Perú. Entonces, yo no sé si es que están esperando esa data o alguna otra data que no les puede permitir darle un registro sanitario por un año, tal como se le ha dado a Pfizer. Según lo que yo escuché de parte de la Cancillería, creo que fue de la Presidencia del Consejo de Ministros, es que esa información ya había sido enviada por el laboratorio Sinopharm y que estaba en DGMIT. No sé más detalles que eso. Eso es por un lado, porque con eso ya se subsanaría la primera objeción, el primer escollo, claro. El primer escollo, exacto. Y número dos, que para mí es lo más importante, es que yo no sé si tienen la cantidad suficiente para abastecer los 37 millones de dosis que faltan. Pero por lo menos sí se podría negociar, porque tú hablaste de negociación, sí se podría negociar por lo menos lo que nos falta para cubrir para el primer semestre, que es el problema donde estamos ahora. Para el segundo semestre tenemos, creo yo, suficiente cantidad de vacunas porque hay 14 millones de AstraZeneca. De los 20 millones de Pfizer van a llegar 5.5 este primer semestre, por lo tanto tenemos 14 millones y medio de dosis que llegarían en el segundo. O sea que para el segundo estamos hablando de casi 28 millones de dosis que podría ayudar bastante. Para el primero no tenemos nada, tenemos solamente el millón que llegó de Sinopharm, tenemos lo de COVAX Facility, que son pequeños lotes, muy pequeños, no suma en total, en todo el año, alrededor de 1.7 millones de dosis, que es nada, y después tenemos lo de Pfizer, que esperemos llegue lo de Pfizer, que son 5.5 millones. El primer semestre alcanza para, calculo yo, poco menos de 4 millones. De los cuales de 4 millones de personas, de los cuales ya 500.000 se han vacunado. Entonces queda para vacunar, si es que llega lo de Pfizer nuevamente, poco más de 3 millones de personas. Y los adultos mayores son 4.100.000. Entonces igual va a faltar número de dosis para vacunar a los adultos mayores, que era el objetivo del gobierno. Ahora, antes de seguir con las respuestas de cómo salir de esta situación. Hay una preocupación en relación al estudio de Sinopharm y hay un hecho sobre el cual nosotros hemos llamado la atención desde hace varias semanas, cuando a partir de que la familia del señor Juan Quiñones se puso en contacto con nosotros, junto con los médicos del Hospital Regional de Chimbote, para contarnos que el señor Juan Quiñones había sido voluntario, se vacunó en octubre, en noviembre, y el señor se infectó con el coronavirus y fue reportado como tal el 2 de febrero. Antonio, estamos 22 de marzo y todavía no responden si el señor recibió placebo o vacuna, y si recibió vacuna, ¿cuál de las dos? Si fue Wuhan o Beijing. Y resulta que sí, a su caso se están sumando otros. Es lógico que en una muestra tan grande pueda ocurrir que de esas 12.000 personas algunas fallezcan, pero lo que nos interesa es saber
es si fallecieron a pesar de haber recibido la vacuna que se está aplicando al resto de peruanos. O sea, es una información clave para saber, por ejemplo, este señor era diabético, por lo que entiendo. Entonces, podrías tomar decisiones con respecto a quiénes sí y a quiénes no aplicarle esta vacuna, pero la información no se conoce. Hasta ahora no se da una respuesta sobre esto. Nicolás, tienes toda la razón, eso sí es inaceptable. En cualquier estudio clínico hay casos, siempre se va a dar casos en que alguna persona va a tener algún efecto adverso, alguna persona va a fallecer. Eso va a pasar, sobre todo ahora en este tipo de estudios clínicos, donde tú estás evaluando la eficacia y la seguridad de vacunas. ¿Y quiénes son los que participan en los estudios clínicos? Personas comunes y corrientes, ni siquiera son personas con la enfermedad, porque cuando tú haces estudios clínicos de un medicamento para el cáncer, obviamente todos los participantes en un estudio clínico tienen que tener cáncer para ver si el medicamento es eficaz. En este caso no, en este caso todos son personas sanas. Lo que no se sabe es si uno recibió placebo o uno recibió la vacuna. Entonces, lo que sí es inaceptable es que una vez que se dé el evento del efecto adverso o del fallecimiento de la persona o de la infección de la persona con COVID, inmediatamente se tiene que abrir a ese paciente y evaluar inmediatamente si tuvo COVID o si no tuvo, si tuvo el placebo o si tuvo la vacuna. Eso se ha debido hacer inmediatamente ocurrió el evento. No entendemos por qué pasa eso. Y nadie ha podido dar una explicación razonable, ¿eh? Porque Cayetano dice que eso depende de las autoridades del Instituto Nacional de Salud y se echan la pelota unos a otros, pero lo que nos interesa son respuestas, porque lo que nos interesa es la verdad, Antonio, ¿no es cierto? Sobre la eficiencia o no, los límites. Eso es lamentable, Nicolás, porque no solamente es la vida del paciente, hay que actuar rápido, hay que ver si le dieron placebo, si no le dieron placebo. Aparte de la preocupación por la vida del paciente, está también el prestigio del centro de investigación. Cayetano Heredia siempre fue un centro de investigación muy importante en el país. Y con todo esto que ha pasado, el tema de las vacunas inoculadas a gente que no tenía que ver nada con el estudio, gente del ministerio, ministros, todo eso ha hecho que el Perú quede a nivel internacional como una vergüenza y lamentablemente Cayetano Heredia tendrá que hacer muchos méritos a partir de ahora, pero yo estoy seguro que un laboratorio serio, yo no creo que le daría para hacer estudios clínicos a la universidad. Es lamentable. Ahora, Antonio, porque es el prestigio del Perú también, ¿no? Ha ocurrido otro hecho significativo. Ha salido el último reporte de AstraZeneca, donde se habla de dos cosas. Primero, un 79% de protección si te aplicas la vacuna, es decir, que tus posibilidades de contagio se reducen al 21%, pero además hay una garantía del 100% de que si tú, habiéndote vacunado con AstraZeneca, contrajeras la enfermedad, es decir, estarías por tu mala suerte en ese quinto, ¿no? En esa quinta parte, en ese 21%, la enfermedad no sería grave ni provocaría la muerte. Y la información que está circulando en este momento en el mundo entero es que ese reporte sale de dos estudios, un estudio que ha tenido dos países, Estados Unidos y Perú. Sí. Creo que Chile ha participado también con algo, pero igual, Perú es Estados Unidos y tengo entendido que hay algo de Chile también. Eso es muy bueno, los laboratorios siguen haciendo estudios y este dato, por ejemplo, de que el 100% de los que van a hospitalización son casos leves y 0 muertes, eso es importantísimo. Eso es algo, por ejemplo, y con una eficacia de 79%. 79% es muy eficaz. Por ejemplo, se hablaba de la vacuna de Johnson & Johnson. Decían, no, Johnson & Johnson tiene una eficacia de 66%. No es tanto como las de Pfizer o las de Moderna, que tiene 95%. Pero nadie dice, cuando uno analiza, desglosa el estudio, dice, ok, un momento. AstraZeneca, Johnson & Johnson hicieron estudios en Sudáfrica, donde había ya la cepa sudafricana, que es terriblemente agresiva, y ahí tuvo 57%.
En Estados Unidos ha tenido más de cerca de 72 o 79%, que es una muy buena eficacia. En promedio de América Latina ha habido 66. Entonces la vacuna en promedio es 66, que dicho sea paso, es muy buena eficacia, pero también demostraron lo mismo que AstraZeneca ahora. Hospitalizaciones totalmente casos leves y 0 muertes. Entonces, esas vacunas son muy buenas. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de AstraZeneca. AstraZeneca es una vacuna que Estados Unidos compró cerca de 500 millones de dosis que no las van a usar, porque están usando solamente Moderna, están usando Pfizer y están usando ahora la de Johnson & Johnson. Han comprado 300 millones de dosis de Johnson & Johnson. Ya les entregaron 100. Entonces, ellos tienen exceso de AstraZeneca. Ya Brasil está negociando con el gobierno de los Estados Unidos que les compren, no, se les regalen. Les compren. Claro, pero por ejemplo, Antonio, lo que tenía que ocurrir, o sea, en el diario La Tercera de Chile anuncian hoy el estudio, porque aparentemente los resultados de Chile o no han terminado o no son significativos en relación digamos, al estudio realizado en Estados Unidos y Perú. Pero lo que dicen que más me llama la atención es que van a recibir en las próximas semanas 6 millones de dosis de esta AstraZeneca. ¿Eso qué significa? Que ellos ya habían firmado el contrato, ya tienen el compromiso, y pese a no haber tenido el compromiso que ha tenido el Perú con el estudio, digamos, van a tener más beneficios que nosotros, simplemente porque firmaron antes. ¿Qué hacemos para salir de esta situación? Porque nos está pasando lo mismo prácticamente con todas las vacunas. Es decir, por más que firmemos contratos, que ya deberíamos tenerlos todos firmados, el problema es el lugar en la cola. ¿En qué momento nos van a llegar? Totalmente de acuerdo, Nicolás. Si recuerdas, nosotros dijimos varias veces, porque decían, no, Chile les sobran las vacunas, hay que tomar un avión, irse a Chile y traer vacunas. Eso no es cierto. Chile priorizó eficacia, tiempo, porque tiempo es vida, sobre eficacia. Ellos compraron, ¿qué? De las 84 millones de dosis que firmaron contratos, no las tienen en su almacén, por si acaso. Firmaron contratos por 84 millones de dosis, de las cuales 60 millones eran de Sinovac. ¿Ok? Sinovac tiene 50% de eficacia, que todos lo sabemos, ¿no? Sinopharm tiene 79%. Bueno, y después compraron un poquito de AstraZeneca y un poquito de Pfizer. Y que se los están entregando, pero firmaron contratos el año pasado. Cuando nosotros dijimos que firmáramos por 30 millones, ellos han comprado 10 nada más. Nosotros perdimos 30 millones de AstraZeneca el año pasado porque el gobierno dijo, los genios expertos del MINSA dijeron que no, que faltaba un dato. Y bueno, y dijeron que no, perdimos 30 millones. Cuando nosotros denunciamos esto, dijeron que no, tienen intereses en AstraZeneca, así como también teníamos intereses en Pfizer. Pero bueno, perdimos 30 millones de dosis que después, con este gobierno, recuperamos la negociación, se firmó, pero ya no se firmó por 30, se firmó por 14, ya no para entregar en marzo, como se debió entregar en la primera parte, sino a partir de septiembre. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es seguir insistiendo con AstraZeneca y decirles, oye, aunque sea, entrégame 5 millones por adelante, o negociar, por ejemplo, el embajador nuestro en los Estados Unidos, que tenemos extraordinarias relaciones con Estados Unidos, decirle al gobierno americano, y cédeme de tus 500 millones de dosis que compraron de AstraZeneca, dame 10 nada más. Te las pagamos, te pagamos inclusive más, no hay problema, pero danos esas dosis. Pero tenemos que movernos, porque yo entiendo al gobierno, yo veo la frustración del presidente y de la primera ministra y los ministros cuando van a decir, no podemos firmar porque no hay vacuna. Pero eso lo dijimos hace tiempo, no hay vacuna, pero igual firmen aunque sea para que te entreguen en octubre, porque si cada día que te demoras ya no va a ser octubre, va a ser noviembre, va a ser 2022. Va empeorando la situación.